Amigos, muy buenas noches. Aquí nos encontramos con ustedes, Alejandro, hola, buenas noches. Carrega y un servidor para nuestro programa de Verdades Divinas. Antes que otra cosa quisiera decirles que ya está el canal de YouTube que habíamos hablado, o sea, para esto del grupo de la reparación perpetua. El nombre es Reparación Perpetua en Divina Voluntad, todo con mayúsculas y reparación con acento, ¿sí? Para poder acceder a este canal. Tenemos ahorita nada más puesto el video de invitación que hizo el rector de la Basílica, don Julio de Pablos, y el video de la consagración, ese se va a subir el viernes. Este viernes ya estará ahí, y de ahí en adelante empezaremos a subir lo que habíamos mencionado. Pequeñas indicaciones sobre las horas de la pasión, sobre qué es lo que Jesús reparaba en cada hora y cómo lo reparaba, para tener una idea más clara y poder seguirlo. Porque en realidad, o sea, lo hemos mencionado, las mejores reparaciones son las que Él hizo. Y ahora en la Divina Voluntad, la finalidad de la reparación pues es repetir lo que Él llevó a cabo, sumarnos a todas estas reparaciones, claro, poniéndole de lo nuestro, pero tomando la de Él. Así que esa es como la idea que tenemos, ¿no? Así que bueno, ya está. También con mucho gusto les comunico que hoy en el primer día ya llevamos 429 personas suscritas. Y recuerden que cada vez que alguien se suscribe ya queda como consagrado a este movimiento. Que eso, bueno, con el video de la consagración que se subirá el viernes. Pero de todas maneras la respuesta ha sido muy buena. Bendito sea Dios. Y ojalá que podamos seguir adelante con esto para poder llevar un gran frente en contra del mal. Ahora sí, vamos a nuestro programa. Perfecto. Y la primera pregunta dice... perdón. Se va a poner el link del programa de todas maneras. Aquí, ahorita Paris nos va a hacer favor de ponerlo. No sé dónde lo va a poner, pero lo va a poner por ahí. Bueno, ahora sí. Va la primera pregunta de Rosa. Dice, doctor, ¿qué tan en serio se debe tomar una consagración o cómo se debe vivir? Bueno, una consagración, o sea, es algo muy en serio. O sea, ya hemos hablado que la consagración quiere decir que en ese momento es eso que se consagra, puede ser un templo, un edificio, o puede ser una persona, queda única y exclusivamente al servicio de a quien se consagre. Entonces, si una persona se consagra a la Virgen, se consagra al Corazón Inmaculado de Jesús, o ahora nos consagramos a la Divina Voluntad, yo diría que es exactamente lo mismo, porque luego puede haber cierta como duda de decir, oiga, es que yo ya me consagré a la Virgen de acuerdo a lo de Griñón de Montfort, en fin. Pero recordemos que el que se consagra a la Virgen se está consagrando prácticamente a las finalidades de la Virgen. Y la Virgen no tiene ninguna finalidad fuera de que su Hijo reine en este mundo. Por lo tanto, es lo mismo y la misma, ¿cómo diríamos?, intención de que la Divina Voluntad establezca su reino en cada uno de nosotros. ¿Qué tan en serio se debe hacer? Por favor, o sea, eso es fundamental. Pero desafortunadamente se ha hecho tan común esto de las consagraciones que en realidad ya no le tomamos muy en serio y simplemente decimos, yo ya me consagré, pero no tengo
¿cómo diríamos? El conocimiento y la decisión firme de llevarla a cabo. De ahí en adelante quedo consagrado única y exclusivamente al servicio de el corazón inmaculado de María, el corazón de Jesús o la divina voluntad. Perfecto. Dice Jenny, por favor me puede indicar en Divina Voluntad y en los libros escritos por Luisa, en donde hablan del ayuno. Ahora sí me la puso difícil. Entendamos lo siguiente, o sea, que yo recuerde, así, creo que no habla, así específico del ayuno, no habla. Del ayuno al que usted se está refiriendo, que es el ayuno material. ¿Por qué no se está refiriendo a esto? Bueno, es muy sencillo. El ayuno, todas las prácticas que hay, son como una forma de establecer una santidad humana desde el punto de vista de las virtudes, del sacrificio, de la mortificación, en fin. En la divina voluntad, el sacrificio y la mortificación van más allá de lo material y prácticamente lo material queda como imbuido en el sacrificio de la divina voluntad, que es no darle nunca vida al acto de la voluntad humana sola, sin la unión con la voluntad divina. Así que como ayuno, yo no recuerdo, soy franco, no me atrevo a decir que no, pero no sé, ¿tú, Alejandro? No, tampoco me París, acuerdo ahorita. ¿te acuerdas de algo del ayuno? Pero lo podemos buscar ahorita para estar más seguros. Sí. Y que no nos quedemos nada más a medias, ¿no? Trinidad pregunta, es que como que esta pregunta viene de otra, pero a ver qué le puede decir. Porque dice, perdón doctor, pero ¿y no contradice esto con lo de reflexiones personales, no? ¿De dónde vendrá? No sé a qué se refiera. Sí. Sobre el conocimiento de sí mismo. Bueno, pero es que el conocimiento de uno mismo, o sea, si es a eso a lo que se está refiriendo, es muy sencillo. El conocimiento de nosotros mismos nos tenemos que conocer, nos tenemos que encontrar y nos tenemos que reconocer en Jesús. Tenemos que reconocer que somos nada. Por lo tanto, o sea, esa no es una reflexión personal en el sentido de elaborar algún tipo de criterio sobre lo que somos o sobre lo que hacemos. Uh-huh. Así que no hay contradicción, ¿no? Dice G25. ¿Qué? Bueno, es que puso números en su correo. Dice, doctor, ¿cuál será la mejor forma de honrar a nuestros seres queridos en este 2 de noviembre? ¿Será haciendo altares, poniéndoles su comida favorita, etcétera? Y si lo hago en la divina voluntad. Como cuestión cultural, como cuestión de tradición, no sería como como decir en Navidad pongo un árbol, ¿sí? De Navidad o pongo el nacimiento. De acuerdo, pero no es el fondo. Los muertos no vienen, a los muertos les da lo mismo si les pone o no les pone la comida que les gustaba o las bebidas que le gustaban. El muerto no llega a tomarlo, así que bueno, por eso le digo no tiene realmente importancia. Si lo creemos firmemente, bueno, pues entonces se va a hacer y lo van a hacer, no importa lo que se les diga, pero debemos entender que eso ya no es una cosa verídica. Lo que a los muertos les podría caer de maravillas es un sufragio. No sabemos si estén o no estén en el purgatorio.
Entonces, un sufragio, y entender que los sufragios, sin importar en qué tiempo haya sido el deceso, pues le pueden servir. Así que bueno, eso sería como mucho mejor. Y si se vive en la divina voluntad, bueno, entonces tenemos la plena seguridad de que estamos incidiendo, no importa el tiempo en que murieron, y le estamos llevando no solo una oración, una misa, o en fin, sino le estamos llevando la sangre de Jesús para bañarlos, para limpiarlos. Les estamos llevando las llagas de Jesús para cubrirlos con ellas, para fortificarlos. Les estamos llevando todo el amor de Jesús para aumentar el amor que ellos sienten, que esa es la forma de purificar. Así que en realidad yo creo que lo mejor que podríamos hacer, si es que estamos ya en el conocimiento de la divina voluntad, es exactamente eso, ¿no? O sea, el ofrecer nuestros actos como un sufragio para ellos, el pedir con nuestros actos el reino para ellos, que ese reino les lleva todo, ¿no? Amor, luz, fuerza, entendimiento, toda la pasión de Jesús. Listo. Dice María, ¿el libro del cielo contiene las horas de la pasión? El libro del cielo no, el libro del cielo no lo contiene, es otro libro aparte, que es un libro más pequeño, mucho más pequeño, en donde están nada más las 24 horas. Dice Marta, respecto al programa 175, si no puedo unirme a un grupo, ¿cómo o en qué me puedo apoyar? A propósito, estoy en Bogotá, Colombia, por si saben de alguien que esté acá y esté interesado. Por eso, ya habíamos hablado, el grupo no es estrictamente necesario, es útil, pero no necesario. ¿En qué se debe apoyar? En los escritos. En los escritos, en su constancia y sobre todo en la promesa de Jesús que Él mismo y la divina voluntad misma servirán de maestro. Ahora, tenemos opciones, tenemos en Bogotá, hasta donde yo entiendo, hay grupos de divina voluntad. Déjenos investigar un poquito los nombres o direcciones para que usted se pudiera poner en contacto, o por medio de internet también se puede, ¿no? Sí. O sea, hay grupos en donde participan, son participaciones multinacionales. Hay grupos con personas de Colombia. Es más, le puedo dar mi teléfono, no lo traigo, pero le prometo darle el teléfono de una persona que tiene un grupo, y un grupo por medio de internet para comunicarnos, y estamos platicando cada semana. Con gusto se lo pasamos después. Con respecto al ayuno, no existe el tema del ayuno como tal. Simplemente ponen la palabra ayuno en 3-4 ocasiones, pero para manifestar como un símil, que la criatura queda como en ayunas de la gracia, si no hace esto, en fin. Pero al ayuno ya no se trata, puesto que una de las cosas que Jesús nos pide es la renuncia incluso de las virtudes. Dice Marta, si no vivo en divina voluntad, entonces un sufrimiento como una enfermedad terminal no la puedo ofrecer en reparación. Si no vivo en la divina voluntad, un sufrimiento. Cualquier sufrimiento se puede ofrecer. La ventaja, o sea, si se puede hablar de ventaja, es que en la divina voluntad tomamos los sufrimientos de Jesús y los montamos sobre nuestros sufrimientos. Y entonces el sufrimiento de la persona ya no es un sufrimiento nada más de ella,
o un sufrimiento exclusivamente, ¿cómo diríamos?, físico, o espiritual o moral por el temor o por la certeza de la muerte cercana, sino que tomamos el sufrimiento redentor de Jesús, se monta sobre nuestro sufrimiento y se lleva a cabo, o sea, como tal, y por lo tanto se duplica, se multiplica los efectos de los sufrimientos de Jesús. Dice Marta, ¿me podría decir en qué volumen está la muerte y causa de la hermana de Luisa? Si podría contar algo de cómo fue la relación de la hermana de Luisa. No, es una muerte inesperada, o sea, habla de una muerte inesperada. Y pues, ¿cómo fue? No tengo la menor idea. ¿Y qué ventajas? Jesús habla de una ventaja que no le da al enemigo mucho tiempo para poder interferir con su encuentro con él del alma, ¿no? Es lo que recuerdo. Deje ver si para podérselo leer. Dice Carmen, una pregunta, ¿hay algo específico con lo que uno se dé cuenta que ya vive en la divina voluntad o que ya vive la divina voluntad en nosotros? Bueno, tenemos un programa especial sobre las señales que hay para vivir en la divina voluntad. Una de las cosas principales, o sea, es la paz, esa inmutabilidad de nosotros, no importa los sucesos que nos estén sucediendo, y la paz, el amor, la inmutabilidad, eso de no cambiar para nada. Creo que serían como los principales. Jesús nos habla de que sentiremos en nosotros el obrar de la divina voluntad. No sabría decirle exactamente, o sea, es sentir. No es un sentir físico, sino es un estar convencido de que nuestros actos se están llevando a cabo con toda la magnitud y la infinitud de la divina voluntad. Ya Paris puso una respuesta del ayuno. Dice que usted explicó muy bien el tema del ayuno en Santidad Humana, en los programas de Diálogos Divinos 112, 113 y 114, con el título de Transformación Divina. Así es, pero en los escritos no, ¿verdad? En los escritos digo, no hay nada, esto es santidad humana. Dice Josefina, doctor, si fuera tan amable de orientarme, mi hijo es novio de una mujer cuya familia son testigos de Jehová. Ella está dispuesta a ser católica. Si fuera tan amable de orientarnos en dónde podrían ellos asistir a pláticas para que ella aprendiera nuestras bases desde la divina voluntad y recibir el bautismo y luego los demás sacramentos. Aclaro a lo anterior, ella dice que no está bautizada y mi hijo tiene todos los sacramentos, pero podría acompañarla a su preparación y así poder tener conocimientos desde la base en la divina voluntad. Habrá una iglesia en la Ciudad de México donde el sacerdote ya realice su ministerio de esta manera. Mire, lo primero que le tengo que decir es que la iglesia permite los matrimonios mixtos, o sea, de creencias mixtas, siempre y cuando el cónyuge o la cónyuge que no sea católica esté de acuerdo en que los hijos se eduquen en la fe católica. No sabría decirle, o sea, qué bueno que ella está queriendo convertirse,
Pero esto pues, lo debe usted de ver con un sacerdote. No nos corresponde a nosotros en decirle más, simplemente lo que todo el mundo sabe. Y por un lado, pues felicitarla porque es una mujer que de alguna manera, quizá por el amor a su hijo o por convencimiento, por dudas, esté ya en el camino de la conversión. Felicidades. Y recurra a sus sacerdotes para que la puedan orientar, por favor. Dice Lady, si yo cometo pecado, salgo de la divina voluntad, ¿podría volver a entrar en la divina voluntad al confesarme? Claro, o sea, esa es la enorme ventaja que tenemos sobre Adán. A Adán ya no pudo regresar porque le faltaba el Redentor. Nosotros, por medio del sacramento de la penitencia, o sea, volvemos a readquirir la gracia y con la gracia podemos entrar a vivir. Le digo esto porque hay una lectura, no recuerdo ahorita exactamente cuál, en donde Jesús dice que para que se forme la vida divina en la criatura es como con la hostia. O sea, que primero se necesita una parte material, y esa parte material es nuestro cuerpo, nuestros miembros, y que debemos mantener toda esa parte material libre de pecado. Y luego la parte espiritual, o sea, nuestra voluntad, nuestra inteligencia y nuestra memoria, deseando tener este don y haciéndose a un lado para que la divina voluntad entre a tomar posesión de nosotros y pueda de alguna manera empezar a desarrollar la vida divina en cada uno. Así que si yo tengo la desgracia de caer en pecado, bueno, voy, me confieso, o sea, recibo la absolución y vuelve otra vez a entrar, por supuesto que sí. Y ella misma pregunta, ¿y cómo tratar de no volver a pecar si traemos el pecado original? Perdón, pero usted ya no trae el pecado original, puesto que ya fue bautizada. Entonces ya se le restituyó prácticamente la mitad de lo que Adán perdió, que es la vida divina. Nos quedó la concupiscencia, esa concupiscencia que nos lleva a actuar hacia el lado negativo, hacia el lado malo, pero en ese momento, bueno, pues está la gracia, está la oración, están los sacramentos, o sea, todo lo que la Iglesia nos da. Y si usted está tratando de vivir en la divina voluntad, bueno, ahora tiene la divina voluntad como ayuda. O sea, como un sostén, como un refugio para que la concupiscencia no tenga la fuerza para sacarla. Si salimos, y perdón, pero esto lo digo así abiertamente porque yo creo que todos hemos caído en este punto. O sea, si caemos es porque queremos caer. No hay forma de decir es que yo peco porque tengo el pecado original o es que yo peco porque el demonio me puso una tentación que no pude resistir. Hay que entender que esos son pretextos. Porque el único demonio que me puede tirar es el demonio de mi voluntad. En mi voluntad se vuelve el demonio, para mí, que me puede llevar a la condenación eterna, o se vuelve mi ángel bueno que me ayuda a llegar a la salvación. Así que es simplemente la decisión firme, apoyada, no avalada, sino apoyada sobre todo lo que la Iglesia nos da y ahora en este punto de la divina voluntad, apoyada sobre la divina voluntad. Dice Carlos, doctor, tengo un hijo que padece trastornos de esquizofrenia, pero usted dice que no debemos pedir a Dios más que la luz de la divina voluntad a esa persona enferma. ¿Qué me aconseja? ¿Podría yo llevarlo con un psiquiatra? Por supuesto, o sea, el pedir no tiene nada que ver con la acción que debemos tomar. Si alguien se enferma de cáncer, pues no es nada más pedir el reino.
sino debemos acudir a los medios que Dios nos pone para tratar de remediar lo que nos está sucediendo. Lo llevo al médico, confiando en Dios, no en el médico. Le doy medicamentos, pero confiando en Dios, no en el medicamento. Si su hijo tiene esquizofrenia, bueno, hay que llevarlo con el psiquiatra para que pueda mantenerse más o menos en buenas condiciones, que pueda entender, que pueda llevar una vida más o menos tranquila, pero confiando en Dios. ¿Qué va usted a pedir? ¿La curación de él? Mejor pida el reino. Porque el reino le va a dar la luz, la fuerza a él para poder superar, para poder entrar en este ámbito de la santidad divina con todo y su esquizofrenia. Si Dios quiere actuar ya sobre él en ese sentido, sobre la enfermedad, bueno, eso ya es decisión de Dios, no sabemos, pero sí lo debe llevar, por supuesto, y confiando totalmente en Jesús. Al principio leí una pregunta de Trinidad sobre reflexiones personales. Dice María José que de las reflexiones propias puede encontrar una lectura en el libro 34, lectura 43, párrafos 2, 3 y 4. Uh-huh. Bueno. Luego dice Eric, ¿cuántos escalones hay en el purgatorio? Y si está uno en el último escalón, ¿hay salida para el alma? No sé exactamente a lo que se esté refiriendo. No sé si haya una escalera en el purgatorio. O sea, hay culpas. O sea, yo creo que las culpas se van catalogando. Más que nada, la culpa espiritual es la que más trabajo nos cuesta. Y entre más crecido tengamos la soberbia, más tiempo estaremos en el purgatorio. Hay almas que de alguna manera no entendemos, y yo por favor quisiera que así me lo tomaran. No entendemos, no tenemos la suficiente información, pero por ejemplo en Fátima, o en Garabandal, no recuerdo, la vidente pregunta por una amiga suya. Uh-huh. Y supuestamente era de la misma edad, o sea, era más o menos una niña, y la Virgen dice que estará en el purgatorio hasta el fin de los tiempos. Uh-huh. ¿Qué pecado cometió? ¿Quién sabe? No tengo la menor idea, pero esto no es cuestión de divina voluntad. Lo único es que en la divina voluntad tenemos la capacidad de mandar sufragios que son los más efectivos, porque es la misma vida de Jesús, los mismos sufrimientos de Jesús, y podemos llegar a cualquier nivel de ese purgatorio, o sea, incluso a esas almas que no hay nadie que ruegue por ellas. Ahora, el alma que vive en la divina voluntad llega a todos. Dice Rodrigo, es Benedicto XVI el Papa de los escritos de Luisa Picarreta que sostiene a la Iglesia actualmente. ¿Leyó Benedicto XVI los escritos de Luisa Picarreta? Que haya leído, sí. ¿Qué tanto leyó? No sé. Y que sea él el indicado, menos todavía. En la divina voluntad no hay predicciones de ese tipo, no hay nada que se le parezca. Jesús habla de castigos, Jesús habla de cosas, pero no nada que parecido con lo que usted pregunta. Gaby dice, disculpe doctor, pero la Iglesia no permite matrimonios con testigos de Jehová porque ellos no creen en la Trinidad. Pero ella dice que se va a convertir, ¿verdad? Uh-huh. Uh-huh. O sea, ella lo que quiere es dónde instruirse, pues eso dentro de una iglesia, o sea, un sacerdote es el que debe saber, ¿no? Dice
Yahaira, yo quiero hacer la voluntad de Él, solo que por rato se me olvida y me siento mal. ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Yo creo que es es lo que le pasa a todo mundo, sobre todo al principio. Ahí nos falta un poquito de atención, sobre todo en la mañana con el acto de preventivo, que es como la entrada, es la puerta para entrar en este ámbito de la divina voluntad, sobre todo al inicio. Entonces yo lo que le indicaría es tenga un poco más de atención, más de cuidado, en que en cuanto se despierte, luego haga su acto preventivo, o sea, y que lo más frecuente que se pueda, o sea, que se acuerde del acto actual, o sea, cada vez que me doy cuenta que me salí, recurrir al acto actual. La meditación de las horas de la pasión es una maravillosa ayuda para estar siempre presente con Jesús. En fin, yo creo que serían esas como las principales indicaciones que le pudiéramos dar. Dice María, doctor, a mí me ha ayudado mucho la obra de María Valtorta para los giros. Está bien irse a cualquier momento, como cuando María está cocinando y está en su casita con Jesús, platicando o comiendo, reparando. Sí, o sea, la obra de María Valtorta, o sea, es muy rica en los ejemplos de la vida, tanto de María como de Jesús. Una de las cosas que es fundamental entender es que los giros, o sea, es sobre nuestra vida real. Y desafortunadamente con Luisa no tenemos un ejemplo de vida real porque con ella no tenemos el cómo se vive. Ella lo vivió todo en su interior y como Jesús la quería exclusivamente para él, entonces no le permite llevar una vida normal. En la obra de María Valtorta, Jesús y María se desarrollan en este mundo y entonces vemos cómo ellos viven en este mundo y ahí podemos girar en los actos de ellos, podemos girar en la forma de actuar de ellos. Así que yo creo que sí, la obra de María Valtorta es muy, muy buena para tener esos ejemplos, ¿sí? Dice María, doctor, si las criaturas somos materia para que Jesús forme su reino, cuando lo tenga establecido, ya no va a necesitar la existencia de la criatura. La criatura es el reino. Perdón, pero, o sea, esto no es que Él nos quiera como una piedra para poner y edificar su reino. El reino es la criatura. Y el triunfo de Dios es cuando la criatura, la voluntad humana de la criatura, actúe en el querer divino. Por lo tanto, la criatura siempre será necesaria, nunca se podrá desaparecer. Dice Juliana, ¿qué debemos hacer con aquellos canales de divina voluntad que afirman que Eva vivió en divina voluntad? ¿Sería mejor dejar de escucharlos? Mire, aquí entramos en un tema muy polémico. Yo lo único que le puedo decir es, vamos a hacerle caso a los escritos de la divina voluntad. Hay un programa que hicimos nosotros sobre Adán y Eva y el por qué Eva no vivió en la divina voluntad desde los escritos de Luisa. Hemos repetido muchas veces que en la divina voluntad no se valen interpretaciones personales, no se valen ideas personales. Y le voy a dar un ejemplo. Hay un movimiento muy grande de divina voluntad que asegura que San José vivió en la divina voluntad. Porque ¿cómo es posible que San José, el esposo de la Virgen, no hubiera vivido en la divina voluntad, que hubiera sido deshonroso para la Virgen el no contar con un compañero
de que viviera en el mismo reino. Muy bonito, o sea, muy, ¿cómo diríamos? Humanamente se suena muy, muy bien, pero por favor, no. La misma Virgen nos dice que cuando ella acompaña a Jesús al seno de Abraham para sacar a todos los que estaban ahí, entre los primeros que salen es su querido San José. Perdón, si estaba allí es que no pudo entrar al cielo porque estaba muerto de la gracia. Y ningún alma que viva en la divina voluntad se puede ir al seno de Abraham o se puede ir al purgatorio. En fin, hay muchísimas cosas que se han desviado. Entonces, le doy este ejemplo para poner sobre la mesa el que las interpretaciones personales no sirven. Lo que sirve es el escrito. Hoy otro gran grupo de personas que dicen que sí vivió, porque Jesús en alguna lectura dice, cuando Eva se salió de mi voluntad. Y entonces, ¡wow! Eva vivía en la divina voluntad. Perdón, hasta Satanás vive en la divina voluntad. Porque no hay nada en este mundo, nada en el otro mundo que no dependa de la divina voluntad. Y lo dice Jesús. Y lo dice Jesús en los escritos. Todos han vivido en mi voluntad. La enorme diferencia es hasta dónde han conocido y qué es lo que han practicado. ¿Eva conocía la divina voluntad? Sí. ¿Eva vivía en la divina voluntad? Sí, pero a nivel de la gracia. Ese es el punto. Ahora, para mayores, ya repetí el programa. El fundamento, así, para mí, que es decisivo. Y un sacerdote en alguna ocasión hablando de esto me dijo, con ese solo argumento me doy por satisfecho. Jesús dice que nadie ha tenido actos en la unidad de su querer más que Adán. Adán es el santo más santo porque es el único que ha tenido actos en la unidad de mi querer. ¿Cómo es posible que Eva, si vivía en la divina voluntad, no hubiera tenido ni siquiera el primer respiro de su vida en la unidad de su querer? ¿O que Eva pecó en el momento de respirar? Sí, pues no. En fin, yo diría, ¿qué hacer con esos canales? Bueno, pues nada, o sea, es inútil discutir, es inútil tratar de poner todo esto. Yo simplemente le diría, vaya a los escritos, vea los escritos y de acuerdo a eso usted vaya escogiendo qué canales ve. Dice Gloria, una de las primeras enseñanzas es que quitemos nuestro mundo de pensamientos de criaturas. ¿Cómo han logrado ustedes avanzar en esto en el día a día? El desapego y el abandono son un don, no son un logro. Don. Y ese don se da por medio de rodearnos de la fe. Pero la fe es Jesús. O sea, no se trata de creer nada más. Se trata de poseer a Jesús. Entonces, en el momento que el alma está rodeada por la fe, está rodeada por Jesús, imbuida en Jesús, Él nos va a conceder el desapego total y nos va a conceder el fastidio de todo aquello que donde antes me sentía llamado y ahora me va a conceder el abandono. Dice Ignacia, doctor, esos pocos son la tercera parte de la humanidad que vivirá en divina voluntad. O sea, serán pocos, no sé a qué le llame Jesús pocos. O sea, no importa, o sea, simplemente tomémoslo como tal. Serán pocos. En alguna ocasión, para más o menos tratar de orientarnos un poquito,
Hay otra lectura donde habla del que el camino, la puerta es estrecha o sea, para entrar al cielo. Y él dice, espérate, la estrechura de Dios es inmensa, está abierto a todos, pero si se los digo, entonces van a perder el ímpetu para avanzar. Y ya se los dijimos. O sea, el punto es, Jesús nos pone eso para que nos esforcemos. Ahora, ¿no será lo mismo con esto? No sabemos. No lo dice. Simplemente serán pocos. Yo no sé si sean pocos o muchos. Yo creo que lo importante, lo verdaderamente importante y lo que nos debe interesar es si yo quiero estar dentro de esos pocos. Eso es lo que me interesa. Y a eso es a lo que le debo prestar toda la atención. No así, ¿cuántos serán? ¿Serán pocos? ¿La tercera parte? ¿La 10ª parte? No. ¿Yo estaré en ellos? Eso es lo que debemos pensar. Preguntan que si hay grupo de Divina Voluntad en Boston, en Fresno, California y en Argentina. Sí, pero no tenemos, miren, tenemos contactos con personas que viven en diferentes lugares, tanto en Estados Unidos, en Canadá, en Centroamérica, en Sudamérica, pero no tenemos la seguridad de en qué ciudad o en qué parte. Pero si se toman la molestia de escribirnos, o sea, de escribir al correo de Tercer Fiat, por ahí los podríamos buscar y si tenemos la respuesta se las anotaremos en próximos programas. Dice Rafael, doctor, ¿es humano asistir a una conferencia de un sacerdote exorcista? No. No es, perdón, sí. Es humano, pues sí es humano, o sea, ya me hacen decir cosas que no. Es humano, sí. Si lo que me quiere decir es que si es un acto humano o acto divino, me pone en terrible aprieto para contestar esto. O sea, le voy a contestar con lo que una persona de uno de los grupos de la Divina Voluntad fue en alguna ocasión hace unos años, 2 o 4 años, de Rossi, que fue a un congreso de exorcistas aquí en México, y que una de las personas, de los exorcistas que participaron, que la conocía a ella, le dijo, bueno, ¿y tú qué haces aquí? Y le dijo, bueno, es que vengo a esto. Dijo, no, en la Divina Voluntad eso no hay. Eso es lo que le podría contestar. Es de... ¿Qué dice? En el 30-22. En la Divina Voluntad ni siquiera el infierno, ¿sí? Dice, nada huye de mi Divina Voluntad, ni siquiera el infierno. Y como no la han amado en vida, han vivido como miembros separados de ella, pero siempre dentro, no fuera. Esto es en relación a lo de Eva. Ni siquiera el infierno. Yo sé que esto puede levantar así ámpulas por donde quiera, pero no importa. Eso es lo que los escritos dicen. ¿En qué lectura era? Es la 30-22. 30-22, si quieren leerla. Nada está fuera de la Divina Voluntad. Dice Gabriela, me cuesta insertar el libre albedrío en la eternidad. No, bueno, aquí en la tierra, en el tiempo, el libre albedrío nos sirve para escoger entre Dios o el no Dios. Para eso me sirve.
Ya vemos que escogiendo uno o el otro hay 1000 ramificaciones, ¿sí? Tomo Coca-Cola, tomo agua, tomo cerveza, tomo café, hago un negocio, no lo hago otro, en fin, 1000 cosas. Pero en concreto es, escojo el bien o escojo el mal. Listo. En el cielo no se nos va a quitar el libre albedrío, pero en el cielo ya no hay posibilidad de escoger el mal, porque nuestra decisión fue tomada en el punto de entrar en la eternidad y por lo tanto ya es inmutable, no cambia. Y sobre todo ya estamos purificados, por lo tanto ya no hay concupiscencia. Entonces, ¿para qué vamos a usar el libre albedrío? Hemos hablado mucho de lo que es el cielo, y el cielo es una vivencia de Dios. Vamos a poder participar junto con Él, porque Él así nos lo va a permitir, en sus obras, en sus actos. Entonces yo voy a escoger en dónde me quiero poner. Ahorita quiero estar junto con Él en el momento que está creando. Y voy a estar ahí presente, voy a estar participando junto con Él, gozando de todo lo que Él hace y teniendo pleno conocimiento de todo lo que Él puso en toda la creación. Después escogeré estar en el momento del nacimiento de Jesús. Después quizá quiera estar en el momento que Jesús está crucificado. Después querré conocer el amor ardiente que Dios depositó en una estrella. O sea, en fin, para eso me va a servir el libre albedrío, para escoger dónde. Pero ya no podré escoger entre bien y mal, porque solamente habrá bien. Dice Inés, yo he dicho, si a la divina voluntad orar, disponerse y esperar en Él es el inicio del proceso. Luego Dora dice, doctor, ¿puede explicar por qué Luisa no es vidente? Pues algunas personas piensan que sí lo fue. Por eso es que una vidente es una persona a la cual Dios escoge para darle un mensaje y para transmitirlo. O sea, es simplemente una transmisión, y dentro de esa transmisión tiene fenómenos místicos, fenómenos que la catalogan como alguien vidente. Ve, escucha, siente, cae en éxtasis, no le pasa nada si sufre un daño, en fin. Pero Luisa no es exactamente eso. En Luisa, todo lo que Jesús le está dictando, todo lo que Jesús le está revelando, la llevan a ir completando la tercera obra de Dios, que es la transmisión del reino. Durante toda su vida de ella, o sea, Dios la fue llevando poco a poco a esa renuncia que nos pide, a ese abandono en que nos pide, para poder llegar al punto de fundar en ella la primera transmisión del reino de su querer aquí en la tierra. Por lo tanto, y lo dice cantidad de veces, Él está esperando de Luisa el tercer fiat. Son 3 fiat de las obras de Dios. El fiat de la creación, el fiat de la redención, que lo hace junto con María. O sea, une el fiat de Dios con el fiat de María, y se funda el reino de la redención. María es la segunda obra de Dios. En esta tercera obra, Dios está esperando el tercer fiat que tendrá que salir de Luisa y unirse al fiat de Dios, el sí, el hágase. Pero el hágase de Dios quiere el hágase de la criatura, y entonces Luisa se convierte en la tercera obra de Dios. Dice Carol, los testimonios acerca de personas que tuvieron experiencias cercanas a la muerte y que ven túnel o luces
¿podría referirse a la hora de la pesca? Yo pienso que no, porque Jesús también sabía que iban a regresar, que así no iban es. a morir. Así es, exactamente. Esa es como la respuesta obvia. No murieron. Por lo tanto, no se encontraron con Dios en ese momento. Y todo lo demás, pues pueden ser quizá pequeños como datos, cosas que Dios les permite, pero no la experiencia del cielo, ¿no? Ni la experiencia del encuentro con Jesús. Dice Rodrigo, ¿podría decirnos por qué cree, no sé si usted o por qué la gente cree que el aviso de Garabandal está cerca? Bueno, son muchas cosas, o sea, que en realidad, o sea, necesitamos entender, Garabandal es continuación de Fátima. O sea, no es una revelación o una aparición o un mensaje separado de. Es más, en la última aparición de la Virgen, dice, nos veremos en San Sebastián de Garabandal. En fin, si tomamos en cuenta, por favor, esto, que por ejemplo en Garabandal se le da a una de las videntes el encargo de anunciar cuándo será el aviso, bueno, pues esa vidente debe estar viva, forzosamente. Y en la actualidad pues tienen ya una edad, no sé exactamente, pero ya no son jovencitas, ya son gente adulta. Los signos de los mensajes pues están siendo muy visibles en la actualidad. O sea, los mensajes sobre todo referidos a dentro de nuestra iglesia. Y por último, o sea que para mí es uno de los puntos más confiables, que no tiene nada que ver con Garabandal, que no tiene nada que ver con Fátima, o sea, nada que ver en cuanto a la revelación. Pero todos esos sucesos, tanto desde la Salet hasta los últimos que ha habido, nos están hablando de un conviértanse, la justicia está colmada, de vendrán flagelos, en fin. Todo eso es un común denominador en todas las apariciones. Bueno, vamos a referirnos ahora a la obra de María Valtorta. María Valtorta, en los cuadernos del 43, nuestro Señor le dice, hablando de esos tiempos donde vendrá toda esta terrible problema que tendremos todos, le dice, a ti, o sea, María Valtorta, no te va a tocar vivir esos horrores. Tú los verás desde el cielo, pero aquellos que los van a sufrir ya están sobre la tierra. 1943. A lo mejor nacieron en ese año, o a lo mejor ya tenían, no sé, 1, 2, 5 años, no sabemos. Vamos a tomar en cuenta los que nacieron en ese año. 76 años a la fecha. ¿Cuántos años más puede vivir una persona de 76 años? En promedio, y ya yéndonos así con muy, muy buenas ganas, 10 años. Puede haber uno que dure 100, no hay problema, pero puede haber muchos que ya empezaron a morir. Entonces, alguno de estas personas van a sufrir esos horrores, según dice Jesús. Por lo tanto, estamos muy cerca. Muy cerca no quiere decir mañana, no quiere decir dentro de un mes, y todo aquel que quiera poner fechas ya se equivocó. O sea, por favor, porque hay muchos, ¿cómo diríamos? Anunciadores, agoreros les llamo yo. O sea, agoreros que les encanta estar diciendo fechas y ya vi, ya supe y en fin. No, fechas no se dan, porque ni siquiera Jesús las sabía. Los signos de los tiempos sí,
pero un signo del tiempo, bueno, pues puede ser que suceda hoy, o que suceda mañana, o que suceda dentro de 10 años. Así que... Pues me quedan como 5 o 6 preguntas y todas son de lo mismo, que si puede comentar algo del sínodo de la Amazonia. En lo más mínimo. Voy a comentar algo, sí, siempre sí. O sea, igual que lo que dije ahorita de los serán pocos. No me debe interesar lo que está pasando. Si está bien, si está mal, no me debe interesar. Me debe interesar permanecer en la verdad, o sea, en la doctrina de la Iglesia Católica, y lo que debo interesarme más que nada es permanecer en la divina voluntad, en todo lo que la divina voluntad me va guiando y me va enseñando. Ese es mi interés, nada más. Y creo que ya no hay más preguntas. Bueno, pues entonces, amigos, perdón, pero aquí nos despedimos con esta, y recuerden lo de nuestro canal de YouTube para hacer realmente, esto sí nos debe interesar, porque yo no sé si el final esté cerca o no esté cerca, pero lo que sí sé es que el mal es tremendo en la actualidad, que se sacrifican millones y millones de vidas con todo lo que se está haciendo, que se están perdiendo almas por mayor si siguen en el error que están viviendo la mayor parte de las personas. Entonces, eso sí me debe interesar, porque Jesús está sufriendo por ellos. No es un sufrimiento de hace 2000 años, es un sufrimiento actual. Cada vez que alguien peca, cada vez que alguien vive fuera de las normas de Dios, Jesús está sufriendo. Jesús está sufriendo en la Eucaristía. Jesús está sufriendo continuamente. Y eso es lo que nos debería de llamar, de motivar a reparar. Porque el reparar es aliviarlo, darle un refrigerio en todo lo que él está padeciendo, pero sobre todo, multiplicar los efectos de todo lo que él hizo, para que todas sus verdades, que son el ejército de él, tenga armas para salir a pelear con el querer humano, pero las armas son los actos de las almas que viven en la divina voluntad. Eso es lo que me debería de importar. Lo demás no importa. Mañana, pasado, dentro de un año, no importa. Y lo que importa es vivirlo hoy. Yo no sé si va a ser mañana. Y a lo mejor si dejo para mañana el vivir en la divina voluntad, ya no viví nunca. O sea, por favor, entendámoslo así. Lo que nos debe interesar es vivir esto, sin importarme el cuándo, ni el cómo. Eso no me debe interesar. Y como serán pocos, pues se van acabando los lugares, ¿no? También. Bueno, amigos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Alejandro, muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Y esperemos vernos el próximo programa. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Gracias por sus saludos y comentarios. Y nos vemos pronto.